Muy buenas, ¿cómo les va? Espero que bien. Vamos al grano. En nuestro último encuentro estuvimos conversando sobre la descripción indirecta que hace Gregorio Samsa a través de su flujo de conciencia o de su pensamiento respecto a las condiciones laborales en las que se encuentra inserto en calidad de trabajador. Básicamente definíamos a Gregorio como un sujeto que no podía dominar ni lo que comía, ni el tiempo de su vida, ni tampoco los vínculos que establecía. Su vida carece de los mismos. Por eso lo definíamos como un sujeto sujetado, es decir, gobernado o sometido a voluntades, criterios y parámetros externos a él, sin aire o posibilidad para poder tomar control de algunas variables elementales de su vida. Retomemos en lo que sería la página 2 del PDF, en el segundo párrafo, donde el narrador dice: se dejó ir y volvió a su posición inicial. Esto de levantarse temprano le vuelve a uno idiota, pensó. El hombre tiene que tener sus horas de sueño. Otros viajantes viven como mujeres en un harén. Cuando yo regreso a media mañana al hostal para pasar el limpio de los pedidos que he obtenido, esos señores todavía están desayunando. Que yo tratara de hacer esto y mi jefe me haría volar en el acto. Pero quién sabe si esto, en fin de cuentas, no sería mucho mejor para mí. Si yo no me contuviera por consideración a mis padres, hace tiempo que me habría ido del empleo, me habría plantado delante del jefe y le habría cantado las 40 con toda mi alma. De su pupitre se habría caído. Qué manera extraña es esa de sentarse en lo alto de un pupitre para hablarle al empleado desde arriba. Además, el empleado tiene que acercarse lo más posible a causa de la sordera del jefe. Bueno, la esperanza no está del todo perdida. Cuando haya reunido el dinero para terminar de pagar la deuda de mis padres, me puede llevar todavía unos 5 o 6 años, lo haré sin falta, daré el tijeretazo. De momento, lo cierto es que me tengo que levantar, pues mi tren sale a las 5. Esta última afirmación confirma una característica del capítulo 1 y podríamos decir de toda la novela. Llama la atención que, más allá del absurdo de la transformación de Gregorio Samsa, un absurdo que nunca como tal encuentra una explicación, una justificación, ese absurdo, está montado sobre otro, que es el absurdo de Gregorio comportándose y pensándose a sí mismo como si esa transformación no hubiera tenido lugar. Para él es cuestión de agarrar las cosas e ir a subirse al tren de todas las mañanas. Esta ignorancia o evasión de Gregorio respecto a su situación concreta se reiterará a lo largo de todo el capítulo y es una manera, podemos decir, de denunciar el grado de alienación del personaje, que antepone los requisitos, los requerimientos, los mandatos y las demandas de los otros sobre cualquier otra urgencia personal como la que está viviendo. Cuando leíamos antes la descripción de algunos aspectos de su vida, podríamos pensar: ¿por qué no renuncia? ¿Por qué no se sale voluntariamente de una vida de ese tipo? Pues bien, aquí tenemos la respuesta. Gregorio no solo tiene que aguantar la presión laboral, sino también una presión familiar que lo ha hecho cargo de una deuda que él no ha contraído, sino que proviene de sus progenitores. Podemos decir que si renuncia no podría pagar una deuda, y al pagar una deuda no solo fallaría como sujeto en tanto alguien que debe a otro, sino que fallaría en su rol de hijo, porque se le ha incrustado una culpa que, insisto, no parte de su falta o de su infracción, sino de alguna infracción por parte de sus padres. Es decir, que Gregorio es el resultado de una sumatoria de presiones, de altas presiones, diría un meteorólogo. Por un lado, la presión laboral, y por otro lado, de un modo más profundo, íntimo, la presión familiar a través de esa culpa heredada, que en la historia de la literatura tiene larga data. Si uno se va a las tragedias griegas, por ejemplo, se va a la antigüedad y piensa, para dar solo un ejemplo, en la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por Sófocles, entre otros, uno ve cómo ahí Edipo es un personaje condenado por el destino
a matar a su padre y a casarse con su madre por una infracción cometida por Layo, su padre. Edipo finalmente nace, su padre intenta deshacerse de él, pero por acción del destino Edipo crece y gracias a un montón de factores que se cruzan, coinciden y vuelven inevitable la tragedia de su vida, Edipo termina matando a un hombre que efectivamente es su padre y termina casándose con una madre, con una mujer que efectivamente es su madre, y todo termina mal. La pregunta que nos podemos hacer al leer una historia como esa es: ¿qué hizo Edipo para tener una vida tan de porquería? Pues nada, todo lo hizo su padre, y la culpa del progenitor decanta y cae y se encarna en el hijo. Podríamos decir que esa idea de culpa heredada se está manifestando aquí en la Metamorfosis de Kafka, pero en un contexto más moderno, en la culpa de un hijo por hacerse cargo de una deuda que no es suya. Después, a lo largo de la novela, Kafka intentará mostrarnos que así como Gregorio es simplemente un objeto de producción para el jefe o para el sistema laboral, también lo es para sus padres. Salido del rol productivo, Gregorio ya no tiene valor, ya no tiene vida propia, no tiene identidad, no tiene nada como para enaltecerlo, ni para quererlo, ni para definirlo. Esa paulatina deshumanización, esa explotación que proviene de todos los flancos, es básicamente lo que quiere denunciar Kafka, y esto vuelve bastante trágica a la historia de Gregorio. Pero sigamos concentrándonos en el capítulo 1. Fíjense también cómo se muestran aquí ciertos gestos simbólicos de poder, como el jefe hablándole, pero desde un pupitre, es decir, desde una altura, para manifestar su superioridad. Y de cómo Gregorio no planifica otra cosa que pagar esa deuda, que además es un plan a largo plazo, porque le puede llevar, según dice, 5 o 6 años. Él ha perdido también la capacidad de proyectarse, de soñar un destino propio. Todo ser humano se caracteriza no solo por tener un presente inevitable y un pasado que ya ocurrió, sino por eyectarse hacia un futuro en busca de nuevas aventuras, digamos así, en busca de cosas nuevas, porque de eso se trata el deseo. Sin embargo, Gregorio en ningún momento postula una pasión o la necesidad de hacer algo por su propio desarrollo. Planea así pagar la deuda, pero luego de la deuda no hay nada, hay un desierto, hay un espacio yermo de la conciencia. Gregorio no puede ir más allá de lo que los demás le han puesto como obligación. Nos trasladamos ahora a la página 3 del PDF, en el cuarto renglón, donde el narrador dice: ¿qué hacer ahora? Una pequeña puntualización antes. Gregorio entonces es el resultado de una presión laboral más una presión familiar por una culpa heredada. Heredada porque proviene de sus progenitores. Y culpa porque es un sentimiento inevitable en esta circunstancia y que es además una característica de los personajes de Kafka. El propio Kafka como autor también estuvo recorrido por la culpa de no satisfacer las expectativas paternas. Por lo tanto, como sabíamos, la relación entre Gregorio Samsa y Kafka, del autor y del personaje, es bastante estrecha si se lee entre líneas. Es más, basta mirar o comparar los apellidos Kafka y Samsa para descubrir que tienen la misma cantidad de letras, que la A es la única vocal de ambos apellidos colocada en el mismo lugar, y que donde está la S de Samsa está la K de Kafka. Esto ya nos advierte sobre una especie de reflejo, relación o correspondencia entre el autor y el personaje, alter ego del autor en la ficción. ¿Qué hacer ahora?, dice el texto. El próximo tren salía a las 7, para alcanzarlo tendría que darse una prisa loca y la colección de muestras estaba sin meter en la maleta. Entre paréntesis digo que, como ven, para Gregorio es cuestión de seguir haciendo lo de siempre y que para él la transformación al parecer no ha tenido lugar. Él mismo no se sentía muy despabilado y ágil, e incluso alcanzando el tren de las 7, la bronca del jefe sería inevitable, pues el mozo de la tienda le estaba esperando a las 5 en el andén y ya habría informado de que él no había partido.
El mozo era una criatura del jefe, sin espinazo y sin cabeza. ¿Qué pasaría si se diera por enfermo? Pero esto resultaría extremadamente delicado y sospechoso, pues en 5 años de servicio Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez. Empezamos a conocer algunos otros detalles de la vida laboral de Gregorio. Ahora aparece un nuevo personaje, el mozo, descrito como una criatura del jefe, es decir, como una extensión o eco de la autoridad, sin carácter propio, confirmado en la expresión sin espinazo y sin cabeza, lo que es una manera delicada de decir que no tiene forma o herramienta o recursos para pensar por sí mismos. ¿Cuál es la misión del jefe? ¿Cuál es la misión del mozo, como criatura del jefe? Pues, aunque sea un alienado más, la función de él es distinta. En lugar de viajar, como hace Gregorio, su misión es más bien estar ahí en el andén para fiscalizar, monitorear, controlar y, subrayo, vigilar que los trabajadores como Gregorio se suban en el primer tren de la mañana y no le causen alguna pérdida con su retraso a la empresa. Esto nos lleva a pensar en por qué alguien es vigilado o por qué a veces se tiene la necesidad, al parecer, de vigilar a alguien. Bueno, toda vigilancia es, como decíamos, un mecanismo de control, pero también un gesto de desconfianza. No se confía en Gregorio, probablemente porque se lo sabe inscripto en un sistema que lo explota y donde él, como trabajador, no tiene ninguna motivación para hacer las cosas bien, salvo la de evitar el despido o alguna clase de represalia, de castigo o de punición. ¿Qué quiero decir con esto? Que vigilar es siempre controlar. Y vigilar es un gesto de desconfianza que siempre además es la antesala del castigo. No hay vigilancia que no ya reporte la posibilidad de un castigo ante un caso de infracción. Algunos creen que la diferencia entre espiar y vigilar es que espiar consiste en monitorear sin ser advertido y que vigilar precisamente consiste en que el vigilado se entienda y se reconozca como tal. El vigilado debe saberse vigilado, para de esa manera sentir la presión del ojo vigilante y estar ultra atento, neuróticamente atento a no cometer ningún error, porque sabe que ese error será registrado por el vigilante y que luego vendrá inevitablemente el castigo. En este caso, el castigo podría ser el despido, pero como sabemos, como esa presión laboral está montada sobre una presión familiar, lo decíamos antes, ese despido va a causar consecuencias emocionales en Gregorio porque implicaría fallar como hijo ante sus padres y ante la obligación que le han colocado de pagar esta deuda de ellos. Es decir, que todo esto convierte a Gregorio en un trabajador desagradablemente perfecto que, al decir del narrador, no ha faltado ni una sola vez en 5 años. Lo que no suena a naturaleza humana, esa perfección, ese óptimo rendimiento, suena más bien a una máquina, a un sujeto construido para poder mantener su producción a tope. Es precisamente el interés del sistema capitalista respecto a sus obreros. Podríamos decir así que ante estas presiones, Gregorio, si bien es un trabajador ejemplar, yo decía que es desagradablemente perfecto porque esto lo convierte en un personaje en cuyos zapatos no quisiéramos estar. No es como los protagonistas de, por ejemplo, las novelas del siglo XIX. No olviden que esta novela es del comienzo del siglo XX, donde esos personajes, donde los protagonistas de la novela del siglo XIX, tenían siempre como algún factor heroico que les permitía despuntar o destacarse en algún punto, ya sea porque fueran personajes muy hermosos, o con una notable capacidad de seducción, o con un sistema moral incorruptible, o con una capacidad notable de resiliencia, de poder sobreponerse a las adversidades por mérito propio, etc. Siempre había algo en el héroe o heroína, en el protagonista o la protagonista de las novelas del siglo XIX,
orientado a quedar ante la retina del lector como un ejemplo a seguir, un faro que orientaba la conducta ideal del lector. Gregorio es exactamente lo contrario, es un héroe puesto en negativo, un héroe degradado, resquebrajado, angustiado, víctima de múltiples formas de deshumanización, de sujeción, sin libertad, en crisis identitaria, etcétera, etcétera. Es decir, que no queremos ser como él. Por lo tanto, no es un héroe, es lo que calificaríamos como un antihéroe, insisto, como el negativo del héroe, no como el villano, no como aquel que está en contra del héroe, sino como aquel protagonista degradado que a lo mejor nos invita a identificarnos más con él, a descubrir que somos como él, pero que no queremos ser como él. Por lo tanto, Gregorio es un antihéroe y es un personaje típico de lo que predominará a lo largo de la narrativa del siglo XX, donde la noción del ser humano, por diferentes acontecimientos históricos, se degrada y donde evidentemente la literatura reacciona mostrando protagonistas ya, por ejemplo, como Gregorio Samsa, más deshumanizados, menos ideales, menos heroicos. Espero que eso haya quedado más o menos claro. Si vamos en la misma página, vamos al siguiente párrafo, dice: pensaba todo esto a la mayor velocidad posible y sin poderse decidir a levantarse. En ese momento dieron las 7 menos cuarto, cuando sonaron unos golpecitos cautelosos en la puerta que estaba detrás de la cabecera de su cama. Gregorio, era la madre. Son las 7 menos cuarto, ¿no te querías ir? Qué voz tan suave. En cambio, al contestar la suya le asustó. Era sin duda su voz de siempre, pero parecía que desde abajo se le mezclaba un pitido irreprimible y doloroso que deformaba extrañamente las palabras. Gregorio hubiera querido explicarse, pero en estas circunstancias se limitó a contestar: sí, madre, ya me levanto. Es posible que gracias a la puerta de madera desde afuera no se notara el cambio en la voz de Gregorio, pues la madre se tranquilizó y se fue arrastrando los pies. Pero a causa de este pequeño intercambio de palabras, los demás miembros de la familia se habían dado cuenta de que, contra toda previsión, Gregorio aún estaba en casa. Contra toda previsión, porque evidentemente Gregorio nunca está en su casa a esta hora, siempre ya está trabajando. Y ya golpeaba al padre en la puerta lateral, débilmente, pero con el puño. Gregorio, llamó, ¿qué pasa? Y después de un ratito llamó de nuevo, pero con voz más sonora: Gregorio. En la otra puerta lateral dijo la hermana Antonio plañidero: Gregorio, ¿no estás bien? ¿Necesitas algo? Como ven, aquí se presentan otros personajes, los otros personajes que conviven con Gregorio y que están ahí en la casa. Hasta ahora los padres habían parecido por referencia, pero no habían hecho acto de presencia. Fíjense en la rápida primera descripción que se hace de los personajes. La madre golpea con golpes cautelosos, tiene una voz suave y le dice a Gregorio: Gregorio, son las 7 menos cuarto, ¿no te querías ir? En una situación tan anómala e inesperada como Gregorio, después de 5 años, estando en su casa a esta hora, cuando nunca está, llama la atención que la madre simplemente le diga esto, le recuerde sus obligaciones, le recuerde el horario y a través de la pregunta tal vez manifieste una intención secreta de ponerlo en marcha. ¿No te querías ir? Como escondiendo el imperativo anda. Después tenemos la figura del padre, que presenta interesantísimas pero sutiles variantes respecto al comportamiento de la madre. No golpea con golpes cautelosos, sino débilmente, pero con el puño. Fíjense que el padre de Gregorio, figura central en la obra de Kafka, la figura paterna, como correlato de su propio padre tal vez, aparece en esta novela o entra en la novela siendo un puño. La primera acción del padre a lo largo de toda la narración es golpear, débilmente, pero con el puño. Esa pequeña diferencia nos lleva a pensar en el padre de Gregorio presentándose ante la vista del lector como un puño, es decir, como una figura que simbólicamente es representante de fuerza, autoridad, hostilidad, agresividad, poder, etc.
Finalmente, viene por parte de la hermana lo que podríamos haber esperado del padre y de la madre, pero que no nos brindaron. Un tono plañidero, es decir, un tono preocupado por la situación y una pregunta que manifiesta su interés en el estado de salud de su hermano. ¿No estás bien? ¿Necesitas algo? No por casualidad después, a lo largo de la narración, precisamente el padre se comportará de manera hostil. La madre será más bien neutral o debilucha, como muestra el síntoma de irse arrastrando los pies, y es la hermana la que durante buena parte de la historia más o menos será la que mantiene un lazo entre Gregorio y el exterior, porque es quien le lleva la comida y más o menos se preocupa por él, hasta que después retira ese afecto. Lo que quiero decir es que Kafka ya está dibujando la personalidad o las líneas generales de cada personaje y del esquema de relaciones de ellos con Gregorio, mostrando simplemente cómo golpean una puerta. Y en estos pequeños síntomas, creo yo, se ve la magistralidad de un narrador, es decir, de un escritor con mano maestra, que puede contarnos lo que son los personajes, porque los conoce tan bien, simplemente poniéndolos a golpear una puerta. La dejamos por acá, la continuamos en unos días. Les mando un abrazo, cualquier duda me lo dejan en los comentarios y les deseo un lindo día, sea cual sea el día en que estén viendo esto. Chau, chau.